Precaución. En el siguiente vídeo encontrarás spoilers de La Cosa, su precuela, su adaptación del 51 y la versión de 1971. Avisados quedáis. En 1938, y bajo el seudónimo de Don A. Stewart, el escritor John W. Campbell Jr. publicaba un pequeño relato de ciencia ficción titulado Who Goes There, en la publicación estadounidense de ciencia ficción Analog Science Fiction and Fact, originalmente llamada Outstanding Stories of Super Science. Esta historia de ciencia ficción, con pequeños toques de terror y paranoia, anclado en el ahora llamado terror cósmico, cuyo principal referente sigue siendo a día de hoy H.P. Lovecraft en un tono científico muy hard science fiction, pero no en el extremo, y con algunas notas de suspense, el mundo contempló una obra de la literatura que sería fundamental en el terror contemporáneo. El terror cósmico, o cosmicismo, es una filosofía literaria desarrollada inicialmente por H.P. Lovecraft y, según Wikipedia, esta filosofía sostiene que no hay una presencia divina perceptible, como un dios, en el universo, y los humanos somos particularmente insignificantes en el gran mapa de la existencia intergaláctica, y quizás somos solo una especie pequeña, proyectando sus propias idolatrías mentales en el vasto cosmos, siempre susceptible a ser eliminada de la existencia en cualquier momento. Esto también sugiere que los humanos son seres con la misma importancia que los insectos y las plantas en relación a una lucha mucho más fuerte entre fuerzas más poderosas que debido a la ceguera y la nimiedad de la naturaleza humana no logran reconocer. Según la misma fuente, el terror cósmico está emparentado absolutamente con el nihilismo, algo de lo que ya se acusó en la novela en su momento y asimismo, posteriormente, a la película de John Carpenter en sus peores críticas. Nihilismo, nombre masculino, corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social. En 1951, Christian Nyby dirigió la que sería la primera adaptación de la obra y que marcaría un antes y un después en la serie B de Hollywood. Con la producción de Howard Hawks, cuenta la leyenda que fue él quien dirigió realmente la película, pero que por motivos de producción no pudo firmarla, el film se inspiró en el relato, pero tomando únicamente como punto de partida el encuentro de una nave espacial y un extraterrestre. Lo demás es original de la película, inventando muchos aspectos, como por ejemplo la situación en Alaska y no en la Antártida, o el origen vegetal del monstruo. Muchas de las escenas y planos de esta película quedaron durante muchos años en el imaginario de muchísimos de los cineastas que llegaron posteriormente, entre ellos John Carpenter, responsable de la segunda adaptación de la obra y no realmente un remake de la película del 51. En esta película, la cual realmente toma la obra y la adapta de una forma mucho más literal, con la ambientación, esta vez sí en la Antártida, el encuentro con el ser, la forma del monstruo, pero sobre todo la paranoia entre los personajes, que saben que existe un ser que los está sustituyendo. Existe en realidad una tercera obra que se inspira más en la película que en la obra literaria, Horror Express, o Terror en el Transiberiano, de 1971, que toma el punto de partida, pero también es el de la novela, pues en ambos casos, todo gira con el encuentro en el hielo con un ser extraterrestre que ataca a un pequeño grupo de personas, de alguna forma aislado del resto del mundo, en este caso en los vastos desiertos de hielo rusos, a bordo de un tren en marcha, pero siendo en general un mero intento de copiar las exitosísimas películas de Sherlock Holmes y monstruos de la Hammer. Me encantan los aspectos científicos que trata el libro, si bien, dado que es un libro de los años 30, algunos de los conceptos resultan algo desfasados o determinados términos pasados de moda. El relato no está exento de exactitud científica, siendo hasta cierta forma plausible la forma en que la criatura aparece congelada para luego cobrar vida.
La criónica es la preservación de los cuerpos en bajas temperaturas. Hasta el momento de la obra, y en nuestro tiempo también, solo organismos pequeños como las ranas son capaces de permanecer durante un tiempo congelados y seguir con vida. Como la propia novela nos indica, organismos más complejos o de mayor tamaño no tienen la capacidad de preservarse con vida tras la congelación mediante la criónica. ¿Pero qué? Por eso resulta tan genial que la cosa sea un todo, compuesto de pequeñas partes, o más bien todo él, está compuesto por pequeñas partes divisibles. Es la sinécdoque en su máxima expresión. Sinécdoque, nombre femenino, literatura, figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión, por lo que puede utilizarse, básicamente, el nombre del todo por la parte, o la parte por el todo, la materia por el objeto, la especie por el género, y viceversa, el singular por el plural, y viceversa, o lo abstracto por lo concreto. Sé que no es del todo correcto el uso de una figura retórica para explicar la naturaleza biológica de un monstruo, pero me gusta mantenerme en el aspecto literario. En el año 2018, un profesor de la Universidad de Harvard descubrió un manuscrito de John W. Campbell Jr. titulado Frozen Hell. Una novela larga escrita varios años antes que Who Goes There, pues unos años antes Campbell había enviado a esta universidad una caja con algunos escritos suyos como donación a la universidad. Es curioso el larguísimo trecho de años que este manuscrito tardó en ser encontrado, pues Campbell murió en 1971, mucho antes de que la película de Carpenter se estrenara, y seguramente fue escrito entre principios y mediados de los años 30 del siglo XX. Cabe destacar también que en el año 2020, Jason Blum, junto a su productora Blumhouse y Universal Pictures, anunciaron que preparaban una producción cinematográfica que se inspirará directamente en esta novela, Frozen Hell, y crear una obra que expanda el universo de la cosa, confirmando al mismo tiempo que John Carpenter supervisará dicha nueva adaptación. ¿Quién sabe lo que saldrá de ahí? Siempre es encantador regresar al universo de alguna forma, pero como antecedente tenemos la precuela, que si bien era bastante literal y respetuosa con la película original, se llevó más palos que alabanzas. Sin embargo, creo que es menester decir que en realidad es la adaptación de John Carpenter la que terminó de introducir el concepto en el imaginario colectivo universal. Hasta los años 80, el concepto era más de nicho, más de cineastas y fans de la ciencia ficción, pero el éxito, relativo en su momento hay que decirlo, de la versión de Carpenter es la que nos ha traído la visión prácticamente definitiva, dando uno de los finales más ambiguos de la historia del cine, abierto desde el 82 y del que se han escrito ríos y ríos de tinta, especulaciones y teorías sobre lo que el final pueda significar. El propio Carpenter ha dicho que tales ambigüedades son solamente rayadas de los fans y que está todo claro, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Además de recibir esta versión, varias secuelas en forma de cómics, una continuación directa en forma de videojuego de PlayStation 2, además de un mod para otro videojuego, y una precuela en forma de largometraje estrenada en 2011 que decepcionó más aún. El final de la película del 82 es espectacular, sin lugar a dudas, pero curiosamente el final de la versión del 51 también dejó para la historia algo que durante varias décadas resonó en los oídos de los fans, así como inspirar a muchos cineastas. Decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis, vigilad el cielo, no os descuidéis, vigilad, seguid vigilando el cielo. Aquí mismo en YouTube se encuentra un documental con grandes directores de cine que hablan de la ciencia ficción de los 50 y 60 que les inspiró a ser realizadores. Documental curiosamente llamado Vigilad los cielos, frase del final. Ambos finales se alejan, eso sí, ligeramente del final de Who Goes There, pues, a pesar de todo, nuestros protagonistas en la novela terminan con la cosa quedándose con su tecnología y aventurando un nuevo mundo tecnológico.
Curiosamente, casi 10 años antes del caso Roswell, suceso que también ha dejado en nuestro imaginario el encuentro de tecnología extraterrestre que cambiaría la humanidad. La primera vez que leí esta historia fue en el año 2011, el mismo del estreno de la precuela, y lo leí por mera casualidad. Uno de mis profesores de la universidad lo estaba comentando. Nadie lo había leído hasta ese momento, yo incluido, y si soy sincero, dudo mucho que algunos de mis compañeros de esa época siquiera lo leyese. Pero por curiosidad lo busqué para poder comentarlo con el profesor. Creo que al final no pude comentarlo con él, pero desde entonces es uno de mis relatos favoritos. Lo he leído más veces desde entonces y no pude resistirme a leerlo aquí, para quien quiera escucharlo. Escucharlo, coño. Una última cosa que me gustaría comentar es lo poco que siempre me ha gustado el título traducido, ¿Quién hay ahí? Quizás demasiado literal al original Who Goes There. Siempre he creído que algo más del tipo ¿quién anda ahí? Es más natural quizás al oído, o al menos los oídos modernos, porque seguramente al momento de su publicación, ¿quién hay ahí? Fuera una frase perfectamente grácil al oído, demostrando un título perfecto para una historia de suspense y terror cósmico, muy bien estructurada en la ciencia de su momento, siendo un completo precedente del terror corporal, aquel que David Cronenberg puso de moda en la misma época que la película de Carpenter, lo cual convierte a ¿Quién hay ahí? En uno de los pilares fundamentales de la ciencia ficción y el terror universal. Base de los campos asférios, ¿alguien me escucha? Cambio. Base de los campos asférios, ¿alguien me escucha? Cambio. Sí, le oigo. Aquí base de los campos asférios. Aquí base de los campos asférios, solicitando ayuda. Escúcheme, peligro, he encontrado algo, he encontrado un ser, he encontrado una cosa. Aquí cuartel general, describe la naturaleza de su hallazgo. Posible ser hostil, en la zona de la Antártica, en los campos asfodios. Solicito ayuda, solicito ser recogido. Cambio. Negativo, campos asfóderos. Necesita descubrir más datos de su hallazgo. Aquí campos asfodios, ¿me recibe? Aquí campos asfodios. Repito, campos asfóderos. Proceda a descubrir más detalles sobre su hallazgo. Cambio.